Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Tracatrá! Muy buenas, ¿cómo estamos? Espero que estupendamente. Arrancamos último programa de la semana y mi último programa desde Argentina. Así que, bueno, después de un mes aquí, bueno, pues ya se va acabando, bueno, vivir en libertad, lo primero. Pero bueno, también se va acabando los asados, la pileta y los fernés. Así que, bueno, la verdad es que fue un gusto y la verdad es que un gran aprendizaje. Y bueno, hoy vamos a hacer el repaso de la actualidad con dos politólogos, con Diego Fernández y con Irene Zugasti, con los cuales vamos a ver, bueno, un poco la actualidad de la política nacional, un poco en torno también a las actividades que hubo en el Parlamento, de esos decretos. También muy importante la actividad internacional con todo lo que está pasando en el Tribunal Internacional después de la denuncia, ¿no? Digamos, apoyada masivamente por un montón de organizaciones, de personas, incluso de países, contra el genocidio de Israel, y que, bueno, la verdad es que está siendo bastante interesante y bastante potente. Así que, bueno, vamos a hacer el repaso de lo que está pasando tanto en España como fuera de España. También, por supuesto, veremos o analizaremos todo lo que también está ocurriendo en Ecuador, ¿no? Que también ha convulsionado bastante, bueno, a nivel mundial, y bueno, también esa declaración bochornosa de la ONU de declarar a Marruecos, ¿no? como responsable de las comisiones de derechos humanos. Así que, en fin, haremos un repaso de un poco de todo. Así que nada, vamos con ello. Es el último programa, en este horario. Ya a partir del próximo viernes el programa en directo de Twitch será a partir de las 11, no de la 1. Así que lo dicho, bienvenidos y arrancamos. Bueno, tenemos, digamos, pareja de politólogos, y que creo que viene muy bien porque el análisis político de lo que está ocurriendo internacionalmente y a nivel nacional, bueno, pues va a venir muy bien. Diego Fernández, Irene Zugasti, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo estáis? Hola, compis, ¿qué tal? Hola, buenas. Bueno, se os escucha perfectamente, se os ve bastante bien. Bueno, he hecho un mini repaso de algo que ya, bueno, venimos sufriendo. Yo por lo menos lo llevo sufriendo los últimos 3 meses, ¿no? Desde ese 7 de octubre, si no recuerdo mal, ya del año pasado. Y de verdad no sé si tenéis la misma sensación. Por primera vez veo algo, porque al final, un poco viendo incluso, ¿no?, las declaraciones de Pedro Sánchez o del gobierno, bueno, sí, esto está muy mal, estaría bien que se parasen los bombardeos, tal, pero lo que estamos viendo en La Haya, en ese Tribunal Internacional de Justicia, no sé si da esperanza, y bueno, me gustaría vuestro análisis de lo que está ocurriendo, de las contundentes declaraciones o acusaciones por parte de Sudáfrica, también el apoyo y no apoyos que ha tenido, y si realmente, Irene, aparte tú que controlas bastante temas internacionales, si realmente esto es una luz al final del túnel, es decir, ¿tiene la capacidad este Tribunal Internacional de pararle los pies a Israel? Y al menos, bueno, no sé si más allá de que haya una resolución, tiene el poder o la capacidad de frenar, creo lo más importante, esos bombardeos masivos y el asesinato, ese genocidio a cientos de personas a diario. No sé cuál es tu análisis de lo que está pasando y de la capacidad que pueda tener esto, si realmente puede tener una consideración práctica para frenar ese genocidio. Hola, Julián, ¿qué tal? Oye, encantada de estar aquí, lo primero. Pues yo, por una vez, voy a intentar ser un poco optimista
porque de pesimismo vamos ya cargadas, por desgracia. Y creo que esto es un paso muy importante. Hemos pasado de los gestos, de las declaraciones, lo que tú comentabas, ¿no? De lamentar, de condenar, bueno, que es en realidad es un juego bastante tramposo en el que casi todo se queda en el relato, y además en un relato muchas veces muy de nicho, ¿no? Muy de red social, y no tanto en los hechos, en lo que realmente se puede hacer. Y los estados tienen diferentes herramientas para abordar esta situación, ¿no? O sea, ya se han puesto muchas sobre la mesa, ¿no? Hemos hablado de los embargos de armas, hemos hablado del corte de relaciones diplomáticas, hemos hablado también de muchas cosas a pequeña escala, por ejemplo, que tienen que ver, yo que trabajo en la función pública, por ejemplo, con los contratos públicos, ahí hay mucha micropolítica que realmente es transformadora. Pero a nivel internacional, digamos que sentar a Israel como está sentado hoy en la Corte Penal Internacional es un paso a celebrar, y es un gesto que creo que va más allá de ese marco del relato y de la condena tuitera, y por lo menos nos retrata, nos da un paisaje de la comunidad internacional y de hasta dónde estamos dispuestos, hasta dónde están llegando los diferentes territorios, regiones, estados aquí. Y creo que la conclusión, yo ayer cuando vi me tragué, hoy no estoy viendo el de Israel porque quiero dormir esta noche, pero anoche me vi entero, me vi entero los argumentos de la defensa sudafricana, y bueno, yo es que hubo un momento en que con la abogada irlandesa yo lloraba ya, de emoción, me pareció tan bien explicado, tan vehemente, tan clara, tan bien defendidos los datos, tan bien llevados y a la vez emotivo, me pareció, bueno, una exposición brillante a nivel de derecho internacional, pero claro, creo que lo más interesante que vamos a sacar de aquí no va a ser, por desgracia, en el corto plazo, un alto el fuego, porque ya sabéis que realmente la Corte Penal Internacional puede tardar una década en tener una sentencia. Sí que puede, digamos, demandar ese alto al fuego, ¿no? Digamos, como una medida a corto plazo, pero se va a encontrar de nuevo con los vetos del Consejo de Seguridad y vamos a volver al punto en el que estábamos. Pero por lo menos ya tenemos un paisaje de quién es quién en este conflicto, y nos demuestra una vez más lo que llevamos un tiempo diciendo muchas de las personas que hacemos análisis internacional, ¿no? Y es que el sur global es ahora mismo el faro de esperanza de derechos humanos y de la certeza de que hay otros mundos posibles, y no hay nada más que ver qué estados han sido los que han apoyado a Sudáfrica en esta causa, porque Europa, y a mí es lo que verdaderamente me entristece de esto, y sé que Diego controla mucho más de estos temas europeos, pero Europa, que siempre ha defendido que su política internacional, tanto la humanitaria como la diplomática, como la comercial, tenía que ver con unos valores y unos derechos humanos que estaban a la vanguardia internacional, no es que solamente se haya quedado atrás, es que está demostrando que los valores que verdaderamente defiendo ahora mismo, por ejemplo, con lo que ha ocurrido esta noche en Yemen, son los valores que tienen que ver con la protección del libre mercado, del comercio, de la diplomacia transaccional, y no de los derechos humanos de las personas, ¿no? Entonces, creo que, por lo menos, como un punto para mí, un punto de inflexión en la política internacional de las últimas décadas, que demuestra por fin que estamos cambiando, que estamos ante un cambio de paradigma en muchos relatos, y que ahora hay otros países y otras regiones, y que el ombligo, el jardín europeo, como lo llama Borrell, el ombligo del mundo que es Occidente, ni es ombligo, ni es mundo, ni es, desde luego, el lugar al que las progresistas del mundo debemos mirar para cambiar las cosas, se ha materializado. Ahora bien, que de esto que estamos viendo entre ayer y hoy en La Haya surja un cambio a mejor para la población civil gazatí en el corto plazo, yo me temo que no vamos a verlo. Ojalá me equivoque, chicos, ojalá me equivoque. Bueno, Diego, ¿cuál es tu punto de vista de todo lo que está ocurriendo en Sí, estos días? antes de nada, muchas gracias por la invitación y por estar aquí. Es un placer, estoy encantado. Y yo iba a hacer un poco el mismo análisis que ha hecho Irene. O sea, creo que es un primer paso muy importante que hay que celebrarlo dentro también de... Hay que celebrarlo no solo como un avance en que se juzgue a Israel por genocidio, sino como una victoria también de las movilizaciones populares alrededor de todo el mundo que han conseguido también visibilizar y alzar la voz por el pueblo palestino, defendiendo que se frene el genocidio, que haya un alto al fuego y que se tomen acciones más allá
de las palabras bonitas. Entonces creo que eso es para mí lo principal, que aunque la resolución vaya a salir pues eso, de aquí a 10 años, en un plazo en el que probablemente no podamos parar ahora mismo las consecuencias inevitables de los ataques del Estado de Israel, creo que tenemos que tomarlo como una victoria de unas movilizaciones que además han estado perseguidas y ha existido una gran represión en todo el mundo simplemente por mostrar solidaridad con Palestina y que ahora mismo con la denuncia y la demanda de Sudáfrica estamos viendo cómo tanto los gobiernos como el propio rey de España, con las declaraciones que ha hecho, están influenciados por esa presión popular que hay hacia el reconocimiento del Estado palestino y hacia el reconocimiento de la barbarie que se está cometiendo allí. Entonces, me parece que es un primer paso muy importante, que se debe seguir presionando hacia que estas medidas provisionales que se incluyen en la demanda de Sudáfrica sigan para adelante. Y lo que sí que me parece vergonzoso es la posición de la Unión Europea y dentro de la Unión Europea específicamente del gobierno español, que guarda un silencio cómplice, un silencio ambiguo, que al final lo que hace es plantearte qué intereses hay detrás, por qué se guarda ahora mismo este silencio cuando hace un par de años, en febrero de 2022, todo el mundo se lanzó de cabeza a defender y a reivindicar y condenar la ocupación de Ucrania por parte de Rusia. Y no se pueden condenar unos crímenes de guerra sí y otros crímenes de guerra no. Creo que ahí tenemos que ser claras y cuando se están cometiendo castigo colectivo o crímenes de lesa humanidad tenemos que condenarlos en cualquier parte del mundo. Y entonces, bueno, estoy de acuerdo con que, aunque no sea a corto plazo, esto es una pequeña victoria y que hay que insuflar también de moral a este movimiento y las victorias son contagiosas y poco a poco ir sosteniendo este apoyo y esta presión para que nadie se olvide de la población gazatí. Sí, precisamente os iba a preguntar un poco por un análisis un poco más a nivel particular de política nacional con dos cuestiones. Una, no sé si... creo que es claro lo que decías, Diego, de que influye muchísimo, y es que lo hemos visto en la propia Unión Europea, no sé si recordáis, después de los primeros bombardeos en Palestina, digamos el apoyo casi de, vía libre de asesinar a civiles como quiera, incluso de recortar las ayudas humanitarias, todo eso, las movilizaciones han sido tremendas, han sido increíbles, yo creo que han metido presión. Luego hubo un debate en su momento, si lo recordáis, de la visita de Pedro Sánchez a Israel. Creo que, no sé si también estuvo en Cisjordania o por lo menos estuvo con representantes también de Palestina, pero digamos que hubo ahí un debate de reconocimiento por la valentía y claro, de manera relativa con respecto a otros líderes de la Unión Europea al menos sí que había sido más contundente, pero claro, al final... son gestos que son importantes, ¿no? Porque también influyen a nivel internacional, pero realmente se queda en palabras, ¿no? Porque hubo, por ciertos colectivos, denuncias de que, al mismo tiempo que se hacían estas palabras, existía compra y venta de armas a Israel. Entonces, claro, ¿en qué mundo vivimos? Y ahora mismo, pues hemos visto ese listado de países que apoyaban, incluso había presión hacia el gobierno de más de 250 juristas diciéndole que se sumasen a esta condena en el Tribunal Internacional o esta denuncia de genocidio, y parece que ahí ya se inmoviliza. Entonces, claro, ahí hay una postura, incluso volvemos al debate de la composición, digamos, con dos caras, si se quiere llamar así, de esa coalición, en la cual, dentro de Sumar, me refiero en el gobierno actual, pues hay voces como la de Sira Rego, ¿no?, que es palestina, Pablo Bustinduy ha hecho también declaraciones bastante creo, yo estoy muy de acuerdo con todas esas declaraciones, pero como veis, primero, la posición de España dentro de la OTAN, como que no hay ningún país de la OTAN que esté apoyando esto, si realmente es uno de los elementos, y luego las posiciones, es decir, no sé si veis que va a haber tensión, porque entiendo que va a ser más beligerante Sumar a la hora de pedir, dar un paso más allá, hasta qué punto, es decir, cuál es... ¿Cómo veis que son los anclajes de las decisiones, no ya de las palabras, sino de, por ejemplo, no sumarse a esto o los diferentes pasos que se puedan dar a
bueno, pues ese estar en la OTAN del gobierno, además del peso, esa relación que tiene, y de sumar dentro de un gobierno de coalición que también está anclado a esa organización que parece que no está dispuesto a atacar, por lo menos directamente, que no se dé, es decir, que vaya más allá de las palabras, a un socio como es Israel. No sé, Irene, ¿cómo ves estas tensiones, ¿no? Porque al final, si solo quedan gestos, va a haber una presión también de la ciudadanía para que se haga algo más. Bueno, yo, por supuesto, como persona que ha trabajado, yo he trabajado en el gabinete de la ministra Montero y sé lo que es trabajar en un gobierno de coalición y lo complicado que es empujar al Partido Socialista hacia la izquierda, y estoy segura de que lo que piensan y lo que defienden ministras como Rego o como Agustín Duy, pues es muy parecido a lo que podemos estar pensando aquí en esta mesa. El problema es qué piensa el Partido Socialista y hasta qué punto se le puede o no presionar, y sobre qué escenario estamos hablando, porque lo que está ocurriendo en Palestina hoy no es que haya unas guerras que valgan menos que otras guerras, ni mucho menos, pero las cifras, la magnitud de la barbarie nos está llevando a cifras, por ejemplo, de asesinatos infantiles que no vemos desde la Segunda Guerra Mundial. Y si hay un país en Europa que tiene capacidad, que tiene un caldo de cultivo social, una simpatía, una identidad política para ser ese faro en Occidente y esa alternativa a esa Europa belicista y genocida, es España. Y yo esperaba una reacción en ese sentido y hacer de alguna forma que el gobierno del Partido Socialista se comprometiera, porque ya han demostrado que cuando los vientos les soplan a favor es capaz de tener una política internacional muy vehemente. Por ejemplo, con la cuestión de la guerra en Ucrania, que yo siempre lo recuerdo, es una guerra que tiene 9 años, que comenzó en el Donbass y que tenía 15.000 muertos sobre la mesa antes de que Rusia invadiera en 2022. Y bastante desconocida, ¿no? Porque hay una cosa que también, digo, se puede hacer un doble rasero entre lo que está ocurriendo ahora mismo en Gaza y bueno, esa guerra también, entre Rusia y Ucrania, pero es cierto que también se puede ese doble rasero de esos primeros asesinatos, sobre todo a partir del 2014 al 2016, donde se realizaron el 90 y tantos % de los asesinatos, donde los españoles, la verdad es que tenía muy poca información, hasta que no se ha empezado a hablar del ataque de Rusia hacia Ucrania. Bueno, pues mucha gente no conocíamos con detalle eso, es decir, que era una guerra silenciada, ¿no? Y también hubo un doble rasero ahí. Absolutamente. Yo que, bueno, eso es lo que investigué en mi etapa universitaria, y luego estuve allí de corresponsal en los años 15 y 16. Costaba mucho colocar luego en España una pieza informativa sobre ese conflicto. Nadie quería hablar de Donbass, porque era un conflicto muy incómodo que en realidad no gustaba a nadie en Europa, ni a un lado, tampoco en Rusia gustaba, ¿eh? También en Rusia durante mucho tiempo se permitió que ese conflicto estuviera ahí perenne, y no tanto que luego Rusia dice que ha ido a defender a la población civil de Donbass, la dejó morir durante muchos años. Pero Europa permitió que la extrema derecha ucraniana se convirtiera en una estructura de Estado y militar, que ahora mismo tenemos un problema de seguridad enorme en el este de Europa y un desarme que va a ser muy, muy complicado. Pero como en este tema me voy yo como las ramas porque soy muy friki, volviendo a la posición del Partido Socialista, Pedro Sánchez, que además creo que ha sido siempre muy otanista, creo que hemos tenido un gobierno especialmente otanista, y que la dupla Sánchez, Margarita Robles y Álvarez no tiene nada que envidiar al trío de las Azores y a la política exterior que desplegó José María Aznar. Creo que estamos en la misma línea, atlantista y otanista. Cuando Ucrania les pareció un conflicto a favor para posicionarse en Europa, Pedro Sánchez no dudó un minuto, no solamente en desplegar todas las medidas, sanciones y castigos posibles hasta el absurdo, cerrando museos, expulsando estudiantes de universidades, que se nos está olvidando, pero es que hace 2 años los estudiantes rusos se los expulsaba de las universidades públicas españolas por ser rusos. Era una cosa muy loca lo que ocurrió ahí, y por supuesto con una campaña de solidaridad civil y diplomática tremenda, bueno, y a la altura de lo que necesitaba la población civil ucraniana en ese momento. No me cabe duda que aquí no está ocurriendo, porque todo el mundo sabe que posicionarse en ese lugar te pone en una posición muy complicada, y Pedro Sánchez siempre ha sido un candidato que no solamente que su carrera no va a acabar aquí, sería un muy buen secretario general de la OTAN,
tiene ese perfil perfecto para ese tipo de organización. Además, creo que hay dentro del gobierno de coalición también hay fuerzas, y me duele decirlo, pero creo que es así, creo que hay fuerzas a las que no le molesta tanto que España esté colocada en ese eje de poder euroatlántico. Recuerdo que el verano pasado tuvimos una cumbre de la OTAN en Madrid, en la que se aprobó subir al 2% el gasto militar de los Estados miembros de la OTAN, lo cual significa, en el caso español, multiplicar el gasto en defensa para recortarlo probablemente de otras partidas y sobre todo para alimentar la industria militar pública y la privada, que es la más importante, todas las tecnologías de seguridad y defensa. Y no solamente no hubo una oposición política a eso desde la izquierda, sino que yo recuerdo a Rita Maestre celebrando que hubiera una cumbre en Madrid. Eso para quienes venimos a lo mejor de la tradición de esa izquierda antiimperialista y sabemos que todas las guerras patrocinadas por la OTAN son guerras imperialistas donde quien acaba pagando siempre los restos del naufragio son las clases populares, pues nos sorprendió ese viraje, ¿no? Porque bueno, el Partido Socialista ya sabemos dónde está, pero yo pensaba que iba a haber otra capacidad de transformación, también incluso desde dentro del gobierno, que tampoco en ese momento se pudo hacer gran cosa más allá de la condena. Y de hecho, en cuanto se fue materializando una oposición y unas contradicciones cada vez mayores en política internacional, se fue aislando a la parte del gobierno que tenía esas posiciones, ¿no? Yo recuerdo cómo se criticó, por ejemplo, a Yone Belarra por hablar de procesos de paz y por poner sobre la mesa que era necesario un proceso de paz en Ucrania, y se le llamó ingenua, se le llamó naif, se le dijo que no tenía capacidad ni que era prorrusa y un montón de salvajadas que no vienen al caso. Y ahora en este escenario nuevo, en el de Palestina, cuando acabamos de ver de todo lo que las europeas somos capaces, cuando desplegamos nuestra solidaridad, porque yo recuerdo que aquí hubo personas que se fueron con el coche a hacerse 5.000 kilómetros para recoger a personas de la frontera, que hubo personas abriendo sus hogares, que se multiplicó la capacidad del sistema de acogida y de asistencia de personas refugiadas, los visados humanitarios, etcétera. Cuando hemos visto que somos capaces de hacer eso, ¿cómo podemos estar tolerando esta inacción ahora? Esta inacción con la población civil, esta inacción con todas las herramientas diplomáticas que hemos comentado. Pues yo creo que este escenario sí que refleja, para mi tristeza, porque de verdad insisto, creo que hay muchas personas dentro del gobierno de coalición que piensan como nosotras, pero creo que pues los límites que la política internacional y la política exterior tienen en nuestro país. Y esa es intocable, y es una política de Estado. Y como no hay partido más de Estado que el Partido Socialista y partido más otanista, más atlantista que la política exterior de la pinza PP-PSOE, que nunca se han diferenciado, quitando en algún momento puntual la retirada de tropas en Irak y poco más, siempre han sido las mismas líneas, pues nos encontramos ahora en que somos una sociedad civil pro-palestina, pero rehén de un gobierno que más allá de la condena no va a hacer mucho más, me temo. Ojalá, vuelvo a decirlo, ojalá me equivoque y de repente Pedro Sánchez se convierta en ese faro progresista en materia, que tire de la cuerda en Europa con la cuestión palestina, pero de momento veo muchas palabras y veo muchas declaraciones individuales que están muy bien y que creo que honran a quien las hace, porque tienen un coste político, lo sé, quienes hemos estado en el gobierno, en el anterior gobierno de coalición, sabemos el coste político de posicionarse en política exterior, es uno de los costes más altos en este gobierno. La política interior dura, de seguridad, y la política exterior y de defensa son mollares, son las que no quieren que toquemos, pero los límites están muy tasados y hay que tener mucho coraje para poder desdoblar el brazo. Es que creo que estamos hablando de un momento histórico en el que sí que hay que hacerlo, porque son 30.000 muertos en menos de 3 meses. Y sobre todo en la reconfiguración que comentábamos antes del escenario internacional en un conflicto que está escalando a unos niveles que todavía creo que no somos capaces ni de dimensionar. Y frente a, por ejemplo, lo de ayer, del bombardeo de Yemen esta noche, lo único que vemos en Europa es que Alemania defiende el bombardeo porque dice que hay que defender los intereses comerciales del Mar Rojo, y Reino Unido hablando de autodefensa. ¿Esa es la Europa con la que queremos caminar? Pues igual tenemos que empezar a hacer un desacople desde el sur, porque ¿para qué queremos estar ahí, sinceramente? Y sobre todo, ¿qué nos beneficia, incluso egoístamente, qué soberanía y qué autonomía estratégica tenemos regional con este tipo de política? No sé. Total, aparte decías lo de el único gesto antiotanista que ha tenido España desde que entró en ella es esa retirada de tropas, pero no hay que recordar que la movilización era todavía más masiva, era más del 95%, era el 95% de la población en contra. Entonces, claro, también eso sí que era viento a favor, y lo que sí creo que ha sido un gran anclaje
toda la guerra de Ucrania y Rusia creo que ha sido brutal, más allá de condenar, es un poco lo mismo, ¿no? Condenar, bueno, las acciones de Putin, sin obviar todo el contexto previo, que también es importante ponerlo, pero es verdad que fue un anclaje muy importante o de algo, la OTAN, que, bueno, era como muy criticada hasta por la gente de centro, como este no tiene sentido, como que se ha revitalizado. Yo creo que esa además mi crítica sobre todo y mi cabreo con Putin, para mí un error estratégico total de las acciones y Total. el timing, pero más allá de eso estamos en un nuevo conflicto, en este caso creo que todavía es más cruento. Yo no sé, yo diría que el número ya de víctimas ya superó la guerra de Ucrania y Rusia, y ya ni hablemos de niños, me imagino que lo habrá desbordado, hacia un auténtico genocidio que una de las derivas, y te quiero preguntar, Diego, que tú que conoces bien cómo se mueve políticamente, cómo se mueven las cosas, ¿no? En Europa, hay ahí una cosa que a mí me lleva tiempo como sin tener todo el conocimiento, pero que me huele mal, que esos devaneos precisamente, o esa reconfiguración de los partidos, ¿no? En Europa, de las agrupaciones, digamos, en el cual, pues, Unidas Podemos, Izquierda Unida, Podemos ha estado, y Anticapitalistas también ha estado en The Left, ¿no? En el grupo de la izquierda, y algún miembro, creo que Ernest Urtasun estaba en Los Verdes, era el único, pero parece que va a haber un giro hacia ese Partido Verde que tiene un posicionamiento bastante claro a favor de Israel y no sé hasta qué punto quizá había una previsión de un acople mayor a los verdes. No sé si, entiendo yo, ahí va una tensión de, evidentemente, no son pro-israelí, ni creo que no haya nadie en Sumar que sea pro-israelí, pero claro, si te vas a buscar un aliado en un tema tan importante como es lo que está ocurriendo y hacia dónde nos lleva, no sé si va a influenciar también, no solamente aquí en España, en las políticas nacionales, sino en las políticas europeas y en esa conformación de grupos parlamentarios europeos. Pues sí, o sea, yo por comentar un poco también sobre lo anterior, sobre la posición del PSOE, bueno, yo a nivel personal creo más en que pueda venir el ratoncito Pérez esta noche a mi casa que en cualquier propuesta o proposición del Partido Socialista. Y creo que estamos viendo una dinámica de remilitarización de la Unión Europea gracias al conflicto en Ucrania y una ola macartista en la que si piensas diferente eres perseguido, castigado y en el que no se te permite la diferencia ideológica. Y que en este sentido el rol que está jugando el Partido Socialista es central. Lo vemos a nivel de, bueno, hace 3 años, con lo que decías de la OTAN, casi 4 años, va a ser ya, yo creo, Macron decía que la OTAN estaba en un estado de muerte cerebral y que era necesario construir un ejército europeo. Ahora mismo vemos que la OTAN está más viva que nunca. Y creo que el Partido Socialista ha jugado ahí un rol imprescindible de la mano de Borrell y de la mano de la protección de ese jardín europeo del que hablábamos antes, que es un jardín europeo que está regado con la sangre del sur global y que no podemos olvidarnos que Borrell en ese sentido, como comisario de Asuntos Exteriores, también ha jugado un papel muy importante a la hora de las posiciones exteriores tanto de la Unión Europea como del Partido Socialista. Y en estos niveles creo que es un poco, igual me voy un poco del tema también, pero estamos viendo cómo durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea se ha aprobado un pacto migratorio que firmaría lo más radical de la extrema derecha. O sea, que es un pacto migratorio que acaba con el derecho al asilo, que persigue, reprime y criminaliza a quien está buscando un refugio. Y eso todo lo ha hecho el Partido Socialista, con un gobierno de coalición, un gobierno que ahora mismo está con el caso, o sea, con Sumar, pero que está ahí y que entonces pues no podemos tener ningún tipo de confianza en el Partido Socialista a la hora de tomar una posición clara en política internacional, en política exterior, con el caso de Israel y de Palestina, sobre todo porque hay un interés económico en la compraventa de armas, como ya se ha dicho, y lo que me parece a mí muy grave es que haya sido Israel quien retiró a la embajadora y rompió, entre comillas, relaciones con el gobierno español antes de que fuese el gobierno español quien rompía relaciones con Israel por estar cometiendo un genocidio.
Y me parece que Sumar, es cierto que tanto Sira como Pustindui, como seguramente Mónica García y otras muchas personalidades dentro del gobierno de Sumar, tengan unas posiciones con la cuestión palestina en las que nos encontramos más cercanos, pero tú puedes pedir u ofrecer todo tu apoyo a las mariposas en la polinización de las flores, pero si como gobierno no consigues que se posicione, al final ese apoyo es en vano, porque tú necesitas que como institución, como gobierno, representes una posición. Y creo que también es particularmente grave que en el caso de Sumar, todas las movilizaciones unitarias que ha habido, promovidas tanto por la plataforma BDS como por Samidun u otros colectivos de apoyo a Palestina, se han desmarcado de los carteles oficiales en los que aparecía la palabra genocidio y han utilizado sus propios carteles llamando a esa misma movilización. Creo que esto es significativo y que enlaza un poco con la pregunta que me hacía sobre el grupo sobre qué hará Sumar en las próximas elecciones europeas y a qué grupo irá. Creo que ahí hay una cuestión también de disputa interna que se tendrá que decidir durante estos meses dentro de Sumar, que hay quien apuesta por mantenerse dentro de The Left y gente que apuesta por mantenerse o irse a los verdes como ha hecho Urtasun. La posición de los verdes a mí no me sorprende, pero también creo que no me sorprende porque la posición que está teniendo el Parlamento Europeo con la cuestión palestina es nefasta y hay muy pocos eurodiputados que, o sea, si tú vas viendo quién apoya el cese al fuego, luego quién apoya un embargo de armas, quién apoya la ruptura de relaciones, te vas quedando cada vez con menos gente. Ayer se envió una carta a la Corte Internacional de Justicia. Fueron 44 diputados de 705 los que firmaron apoyando la demanda de Sudáfrica, y me parece que es muy grave, que es una parte muy pequeña, y que la decisión de construir ese partido verde o de que Sumar pueda estar en el grupo de los verdes no es tanto una cuestión en la que asuman las contradicciones, que las puedan asumir en temas como Palestina, o porque el grupo de los verdes también incluye organizaciones nacionalistas, también está en Esquerra, el BNG, y se pueden tener buenas posiciones dentro de ese grupo a nivel de diferentes conflictos, pero creo que es más una cuestión no sé cómo decirlo, creo que es una cuestión de que ellos quieren sentarse en la mesa de los mayores, y ahora mismo si están en el grupo de la izquierda no pueden hacerlo porque es el grupo más pequeño dentro del Parlamento, y en cambio dentro de los verdes se van a construir una serie de mayorías o de coaliciones que te permiten estar en la mesa de los mayores en el reparto de diferentes cuestiones. Y creo que ahí para mí esta es la pregunta fundamental. ¿Por qué quiere Sumar estar en el grupo de los verdes? Pues creo que es una forma de apuntalar las nuevas socialdemocracias o los neoprogresismos, y que al final es también la renuncia a una serie de principios que fueron muy fuertes pues a partir del 15M o a partir del proceso de Podemos. Y me parece que la clave está en buscar un discurso que agrade a una mayoría de la población, que no termine de ser excesivamente radical, cuando para mí hacer política estás en política no desde las instituciones, fundamentalmente desde fuera, y la haces porque te va la vida en ello, no para entrar en el reparto de las migajas que a las clases populares siempre nos cae lo mínimo. Está claro. Aparte, hay una cuestión que siempre se repite, aunque no la veamos, que son los intereses económicos que hay detrás, ¿no? Porque más allá de cuestiones políticas, incluso, conflictos históricos que están anclados, salía la noticia, la compartía Yayo Herrero, que Biden ha enviado a la persona responsable de temas energéticos para ver cómo está la cosa del gas que hay por ahí, ¿no? Y es como... ahora ya que está llano el terreno en el norte, parece que en las costas fronterizas, enfrente de la zona norte hay como yacimientos importantes de gas y todo esto, y al final siempre, o en el 95% de los casos, el gas, el petróleo, el litio, el cobre, siempre hay como materia prima que está interesada. Pero bueno, por dar el salto también, siguiendo en lo internacional, ha habido algo que ha sido también bastante choqueante, que en realidad no deja de también
en el tiempo del espectáculo, de la atención, ¿no? De la industria de la atención, no deja de ser un día más en la oficina para esta gente. El tema de la violencia en Ecuador, cómo ha ido creciendo, creo que esa intervención en directo, ¿no? de un programa de televisión de una de las bandas, digamos que ha disparado a nivel internacional un poco el shock. Bueno, ha habido muchas imágenes, quien haya seguido el tema de Ecuador, este es como el titular, pero digamos que 48 horas antes, Fito, que es el número 1 de las 27 bandas a las cuales le ha declarado la guerra al gobierno, el número 1 de los choneros y el número 1 de otras organizaciones se habían escapado de la cárcel, cárceles que ya hemos visto desde hace un par de años, por lo menos más de un año, que están controlados por las bandas. Hemos visto levantamientos de los presos o guerras entre presos que se han llevado por delante cientos de víctimas mortales, y luego también hemos visto cómo asaltaban universidades, incluso centros de primaria y secundaria, detenciones de policía. Bueno, digamos que todo esto ha llevado a... Y esto seguramente haya dos maneras de verlo, incluso hay un debate dentro de la propia oposición del correísmo que ha apoyado sin ningún pero esa declaración de conflicto interno militarizado que básicamente le da vía libre a que resuelva el problema con estas bandas a los militares que se han desplegado por todo el país. Ahí hay un artículo que habla de derechos humanos, pero en todo caso estamos hablando de un país que ha pasado de ser el más seguro. De hecho, voy a compartir, creo que la gráfica es como súper evidente. Es decir, precisamente hay una cuestión de principio de transposición que lo vemos en otros países, cómo se le culpa de todo al correísmo, ¿no? A la etapa anterior, pero si tú te vas a los datos y hablamos de la violencia, igual de explícito serían si hablamos de salario mínimo, de Producto Interior Bruto, incluso de desempleo. De hecho, Correa cogió al país con uno de los países con más desempleo y con el salario mínimo más reducido, y lo puso en el número 1 tanto en desempleo como en salario mínimo, pero también tuvo la cifra récord con 5,6 asesinatos por cada 100.000 habitantes, que se ha disparado a más de 45, que es una auténtica locura. Y vemos que justamente el punto de inflexión de todo eso ha sido la sucesión de gobiernos neoliberales, empezando por Lenín Moreno y luego por Guillermo Lasso, más de 6 años de gobierno, en el cual se quitó el Ministerio de Justicia. Bueno, se fue acabando el Estado. Luego todas estas fundaciones, ahora lo vemos con Milei, ¿no? Detrás de todo esto siempre hay fundaciones de este entorno de Atlas Network, que también tiene anclas en España, en el cual dicen que menos Estado, más libertad, pero bueno, más libertad para asesinar a la gente sin que pase absolutamente nada. Es decir, que ese deterioro del Estado creo que muestra las consecuencias que puede haber en Ecuador. Y no sé si, Irene, hay como dos elementos. Una, la realidad, ¿no? Que es bastante choqueante, y luego... Perdonad, compis, pero no os escucho ahora. ¿Me No sé oyes? si es un problema mío. Sí, ¿tú me ¿Me escuchas, escucháis Irene? bien vosotras? Sí, Yo te escucho. sí, sí. Bueno, no sé si puedes resolver el caso. Bueno, termino, Irene, y te pregunto, hay como esa doble, ¿no? El tema del Estado o la ausencia de Estado, las consecuencias que provoca, y luego esto de las narrativas de las derechas, de que no se hacen cargo de lo que han estado haciendo, sino que encima culpan al correísmo de que todo lo malo es el correísmo, cuando es lo contrario. Si te vas a los datos es como muy explícito. Tuvieron los mejores datos económicos, los mejores datos de seguridad, pero la culpa la tienes tú y yo no me hago cargo de lo que está pasando. Bueno, no sé, Irene, ¿qué piensas de lo de Ecuador? Sobre todo esta narrativa que la vemos del principio de transposición, de culpar de mis propios debilidades o errores a los rivales, ¿no? Totalmente. Además, creo que lo has explicado muy bien, porque esta semana en el canal Red, donde estuvo Rafael Correa interviniendo y luego pasó unos datos y demás, y me pareció que daba la clave cuando explicaba que no se puede hacer un análisis del problema de seguridad que existe ahora mismo en Ecuador y de los niveles de corrupción que existen, sin hacerlos, a su vez, como tú has comentado, sobre la evolución del Estado social o el desmantelamiento neoliberal del Estado social por los gobiernos de Lenín Moreno, de Lasso y de Noboa. Y claro, es que cuando tú coges los datos, son tan obvios y tan flagrantes
que entiendes por qué hubo ese afán por destruir al correísmo. La década Correa, 2007-2017, con datos, ojo, que no son datos de Transparencia Internacional, que es una organización que, bueno, pues que desde los años 90, monitorizando las cuestiones de corrupción entre los estados y demás. Tú coges los datos de Transparencia Internacional y Correa cogió el país, redujo los datos de corrupción a unos niveles no conocidos y fue caer el correísmo y dispararse de manera salvaje. En paralelo a ese adelgazamiento del Estado, yo recuerdo, no me acuerdo quién era, alguien del equipo de economía de Lasso, que hablaba del Estado obeso, ¿no? Que ahora con Milei pero eso en Ecuador ya llevaban un tiempo jugando a esa misma narrativa, el Estado obeso. Y en realidad la perspectiva de seguridad que la Revolución Ciudadana, que el correísmo aplicó, fue bastante eficaz porque iba precisamente de la mano de un Estado fuerte, ¿no? De un Estado social fuerte, en el sentido de que había una inversión en los ministerios clave para tener esa perspectiva de una política de seguridad que fuera de la mano de derechos sociales y que fuera de la mano de políticas de inclusión y un desarrollo económico igualitario que terminara con esas desigualdades que son las que son el caldo de cultivo de estos índices de criminalidad, de estos índices, por ejemplo, de homicidio que se han multiplicado por 6 en cuestión de 5 años. ¿Cómo puede ser que un país que era el segundo más seguro de América Latina hace 10 años sea ahora el país más inseguro, sea un país en el que no están garantizados unos estándares mínimos de seguridad y ese desmantelamiento haya ocurrido a ojos del mundo y de la comunidad internacional mientras se hacía un lawfare a Correa y se le quería retratar como el hombre que destruyó Ecuador, como un político el corrupto, el más corrupto de los corruptos y que se lo llevó todo. Bueno, pues al final lo triste es que tengan que pasar los años y ahora cuando vemos esos datos en un histórico podamos ver en realidad quién tumbó al correísmo, por qué y sobre todo lo más triste, cuál es la consecuencia ahora para Ecuador, porque costó mucho levantar y construir ese Estado social y esos índices de seguridad, esos índices de desarrollo que fueron tan positivos para el país. Y va a ser mucho más duro construirlos en un futuro con el nivel de desmantelamiento tan salvaje que están teniendo y la buquelización que está social, ¿no? Que está ocurriendo, porque encima estos dogmas de mano dura también los está comprando parte del correísmo, que es lo preocupante, y es esa idea de que la única forma de abordar ahora la problemática no pasa por plantearse qué modelo de Estado y dónde estaba el Estado social y qué derechos se han recortado y qué desigualdad y qué cifras hay, sino que el modelo ahora pasa por la mano dura y el castigo, que ya hemos visto qué consecuencias tiene en otros países del entorno y sobre todo que además sabemos que es una condena a medio y largo plazo para los estados y una garantía de perpetuar en el poder este tipo de poderes neoliberales, ¿no? y antiestado, porque la antipolítica y la mano dura y la securitización en estos códigos van muy bien de la mano, por supuesto. Ahí tenemos a Milei como prueba fehaciente. Tú que estás ahí lo estás haciendo. Sí. Nos escucha ya, ¿no, Diego? Que antes no nos escuchaba. Sí, ya he actualizado y ya os escucho. Bueno, bien. no, simplemente decir que... A ver, hay un debate. Tú estabas como criticando un poco que es el correísmo, el propio Correa ha hecho un apoyo total al presidente después de esa declaración. Bueno, un poco... Aquí incluso hay gente desde la izquierda, ¿no? Hay otras voces que dicen que huele raro esto de lo de la televisión, ¿no? Como que al final... Fíjate que no sé si es una tontería, al final no hubo ningún herido ni nada ahí, pero lo ha internacionalizado y es como, no, ya, el ejército que salga y tal. Y a mí tampoco me gusta, pero evidentemente creo el planteamiento, ¿no? del Correa o del entorno de Correa decía, bueno, no es momento. La verdad es que si uno ve las imágenes, no de este día, sino el último año, es que hay que ponerle freno y luego discutamos cómo prevenir, pero digamos a medio largo plazo, pero como que hay que parar la situación. A lo que tú decías, Irene, que conoces bien la situación, es de loco, es decir, que se siga culpando al correísmo porque
precisamente desde la corrupción, aparte de los datos económicos de seguridad, también bajó totalmente la corrupción, que no quiere decir que no haya casos puntuales, y precisamente hay una cosa de locos que yo recomiendo, ya lo he dicho en numerosas ocasiones, allí la gente en Ecuador, yo cuando estaba viviendo en Ecuador, la gente va con la camisa de correa influjo psíquico, porque la sentencia dice que por influjo psíquico hizo cometer delitos a funcionarios. Entonces, digamos que hubo corrupción, pero digamos que se lo achacan que Rafael Correa el que estaba detrás de todo, ¿no? Bueno, no es el caso único, lo hemos visto a nivel global, bueno, el caso de Brasil es como más especial, pero sobre todo yendo hay una internacionalización de modus operandi, no solamente de acciones de lawfare, sino, como decía antes, de usar el principio de transposición, es decir, que yo cometo los errores, culpo al otro. Lo estamos viendo en Argentina como está cayendo el poder adquisitivo en un mes, una brutalidad, y dice, no, la culpa es de los de antes. Todo lo que venga mal es de los de antes, y no se hacen cargo absolutamente de nada. Pero bueno, Diego, no sé cuál es tu punto de vista de lo que está ocurriendo en Ecuador, no sé si has estado viendo lo que ha estado sucediendo estas últimas 48 horas, pero bueno, digamos que no es algo nuevo, sino que viene de bastante largo. Sí, yo creo que es un fenómeno complejo y que aunque evidentemente el progreso que se logró con Correa es evidente, también puso las condiciones para los siguientes gobiernos neoliberales que han acabado con una destrucción total y absoluta del país y que ha habido, creo que este conflicto está muy relacionado con la cuestión del narco, bueno, evidentemente lo está, y que hubo sectores del narco que se infiltraron dentro del correísmo y que también se necesita una cierta complicidad de los funcionarios para que los líderes del narco se escapen de la cárcel o controlen ciertos sectores o espacios, y que creo que ahí es algo más complejo, que lo podemos analizar creo que es muy influyente cómo ha llegado el fentanilo al norte de Colombia, que esto lo ha reconocido el propio gobierno colombiano, y entonces el narco ha necesitado buscar otras zonas donde producir la coca y nuevas rutas, nuevos mercados, que han hecho que sea Ecuador la zona escogida para esta nueva producción de coca. En el caso de Daniel Noboa, tiene intereses también económicos porque su familia tiene barcos que transportan banano y coca, y evidentemente los grandes poderes económicos también están detrás del narco, y por eso mismo tienen tanto poder y han generado pues, una crisis securitaria ahora mismo en el país. Para mí, lo de la televisión no lo he seguido mucho, no sé hasta qué punto fue una invención o lo que pasó ahí. Lo que está claro es que ha servido para internacionalizar el conflicto y aplicar de forma pura y dura la doctrina del shock. Ahora mismo, tras el decreto por el que se declara el conflicto armado interno, se van a establecer privatizaciones, de regularización laboral, se va a permitir que el ejército de Estados Unidos entre en Ecuador, y esto lo que permite es no solo atacar a los colectivos sociales y a la lucha social organizada que ha combatido contra el narco y contra otro tipo de crímenes desde el territorio, como las comunidades indígenas y las comunidades campesinas, sino que lo que va a dar es rienda suelta a las grandes explotaciones mineras que están destrozando el país, y en la que la Unión Europea también tiene un interés importante porque son fuentes de materias primas que son necesarias para esta transición ecológica de la que nos hablan todos los días. Entonces, para mí, ahí el mayor riesgo es eso, es la buquelización de la política en Ecuador. Creo que cuando se declara un conflicto armado interno y se da la potestad o la facilidad de declarar terrorista o sujeto peligroso a cualquier colectivo, organización o individuo, eso siempre acaba repercutiendo contra quienes se organizan para defender sus comunidades, para defender los principios de justicia social, y creo que es el mayor riesgo que tenemos ahora mismo en Ecuador, que cuando un país ya está en una situación bastante difícil y destruido, que quienes están pugnando y peleando por construir otro tipo de sociedad, otro tipo de Ecuador, por ejemplo, y que impugnan también esas políticas neoliberales como la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador,
puede servir como una coartada para atacar a sus líderes y a sus militantes. Y creo que ahí está el problema, que cuando tú securitizas un país y aplicas una doctrina del shock, la puedes aplicar a prácticamente cualquier ámbito. Y el riesgo es pues que evidentemente quien va a salir perjudicado son los sectores que no van a ser los grandes poderes económicos, no van a ser quienes tienen allí pues, capacidad de influencia, sino que van a ser quienes ejercen resistencia a las dinámicas neocoloniales y neoextractivistas que se plantean desde estos poderes. De hecho, precisamente en Ecuador, a ver, cada país es un mundo, pero es, digamos que considerar al correísmo de izquierda tiene muchísimos matices porque precisamente ha tenido mucho conflicto con grupos indígenas, con grupos ecologistas, por esa explotación de los hidrocarburos. Es verdad que con ese elemento de soberanía nacional y que ha repercutido positivamente en la economía, pero que hay un conflicto histórico con movimientos ecologistas e indígenas y que yo creo que la solución, digo, porque al final Novoa no lo conocía nadie y de repente, es decir, es cualquiera que, es decir, como que el anticorreísmo tiene el 50% más uno, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento que creo que, es decir, creo que hay una superación del correísmo precisamente, incluyendo a colectivos feministas, porque, bueno, Correa tampoco es la persona más feminista del mundo que se diga, y también de ecologismo y de poblaciones indígenas, que son como los tres vectores que digamos que tienen un componente, un vector diferente al que es el correísmo, pero creo que tiene que haber una superación para conseguir esa mayoría y que también defienda mínimamente la riqueza, ¿no? También medioambiental que tiene e indígena, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que después de haber estado ahí, creo que hace falta una conciliación de esos dos espacios para conseguir una mayoría. Pero bueno, por terminar con broche de oro se podría decir, el análisis internacional, hay una noticia que va un poco en la misma línea de las cosas que venimos hablando, que, si bien veíamos cómo Israel llamaba terrorista a la ONU, ¿no? A la UNRWA, bueno, lleva ya un tiempo con esto, incluso esa financiación del gobierno de España a diferentes colectivos, principalmente de la ONU, para apoyar a los refugiados y a las víctimas del genocidio de Israel. Incluso Israel difundía la noticia falsa que se estaba financiando a Hamas. Uno cuando veía la letra chica, esto lo difundía Carlos Cuesta en Libre Mercado, que es del grupo Libertad Digital de Los Santos. Dejaba caer esa acusación, Israel la aumentaba y luego veía que esa financiación iba para la UNRWA, iba para tal, y directamente dicen ya que es de Hamas. Bueno, más allá de todo eso, hasta los espacios supuestamente más democráticos que tenemos a nivel internacional, como es la ONU, bueno, pues ayer veíamos la noticia de que en votación secreta la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU recaía en Marruecos, que tampoco se puede decir que sea uno de los países más democráticos que más defienda los derechos humanos, y todo esto también, las cuestiones geopolíticas, cómo se mueven, con todo el conflicto del Sáhara, que ha tenido como un cambio de rumbo después de ese cambio de rumbo del gobierno socialista o del PSOE. Aquí yo creo que habría que ponerle nombre y apellido, incluso la posición del propio Álvarez, que es como, no sé, la verdad es que ha sorprendido a propio y extraño, porque si había algo transversal en las opiniones políticas desde el Rey, Vox, Izquierda Unida, es digamos, respetar las declaraciones de la ONU de ese referéndum por la independencia del Sáhara. Bueno, pues ahí ese cambio de rumbo increíble, no sé qué herencia habrá ahí anteriormente, o no termino de entenderlo, pero bueno, no sé si ha sorprendido. A mí me llama la atención que se le pueda dar a Marruecos la dirección o la presidencia de ese Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Bueno, no sé qué opinas, te pregunto a ti primero, Diego, de esta decisión. Pues sí, a mí me parece una vergüenza y una aberración. Creo que es intolerable que se permita que un país como Marruecos, en oposición a Sudáfrica, además, que era el otro candidato, que es un candidato que ha condenado y está demandando a Israel en la Corte Internacional de Justicia, que apoya el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. O sea, que la propia ONU también acepta estas condiciones para el Sáhara, haya sido derrotado en esta votación, que ha sido muy polémica porque suele ser por consenso, y creo que era la segunda vez en la historia que se tenía que votar quién era el presidente
del Comité de Derechos Humanos. Y a mí me parece eso, me parece que es una vergüenza, pero sobre todo sabiendo cómo en la Unión Europea han salido durante el último año los datos relacionados con el Morocco Gate, Claro. que en un principio se habló de Qatar Gate, pero realmente quien estaba detrás de este caso de corrupción era Marruecos, que compró influencias de eurodiputados para evitar que se diesen debates que pudiesen perjudicar a los intereses del régimen de Mohamed VI, como declaraciones de derechos humanos, cuestiones de apoyo al pueblo saharaui, etcétera, etcétera. Entonces me parece vergonzoso. Antes, cuando estaba leyendo también la noticia sobre el apoyo del rey Felipe VI a la resolución de los dos estados en Palestina, y decía, ¿y qué pensará del Sáhara? Porque en el Sáhara quien tuvo un papel fundamental para darle el territorio a Marruecos fue su padre, que en el año 75, después de los acuerdos de Madrid que se declararon ilegales un tiempo después, a las 2 semanas de esos acuerdos fue Juan Carlos allí al territorio y dijo que la retirada de los españoles o de las tropas españolas se haga bien y ordenada. Y al final también hay una serie de intereses económicos que por mucho que Felipe VI pueda tener una posición, su padre tenía otra y siguen teniendo un interés muy importante en mantener las relaciones comerciales con los países árabes. Entonces, creo que aquí se hacen una serie de concesiones que esto, claro, fue hace 40 años, pero que todavía vemos cuáles son sus consecuencias. Y la política que ha habido, la dinámica de blanquear cualquier relación, cualquier cuestión relacionada con los derechos humanos en Marruecos por parte de los países europeos ha sido terrible. Y no podemos olvidarnos que ejerce también un control fronterizo, que Marruecos y el Estado español son responsables de la masacre de Melilla del 24J, en la que murieron 40 personas y hay más de 100 desaparecidos. Entonces creo que un país que tiene, en el que puedes entrar a la cárcel 5 años por decir viva el RIF, que persigue a periodistas, que tiene un territorio, está ocupando un territorio como es el Sáhara Occidental, que ejerce una securitización de las fronteras que es útil a la Unión Europea, porque podemos pensar que la frontera con la Unión Europea empieza en Melilla o en Nador, pero empieza mucho más allá. Y el filtro que se hace desde que la gente va subiendo por África, el mayor filtro lo hace Marruecos. Y ahí hay también una cuestión racial súper importante y que es imprescindible para los intereses de la Unión Europea. Entonces creo que la elección de Marruecos como en la presidencia del Comité de Derechos Humanos es una decisión que busca preservar y mantener la comodidad de los intereses comerciales y del lucro de los países occidentales, más allá que garantizar el cumplimiento de unos derechos humanos en un país que ni siquiera los respeta. Aparte, todo esto viene detrás de una, no sé si, como la distopía total. Hace poco fue la COP, que se celebra en un país petrolero, es decir, presidido por el director de una empresa petrolera. Estas concesiones, aparte, bueno, que al final todos son medio dictaduras y bueno, son gobiernos autoritarios. Es como el poder del dinero, ¿no? O del petróleo, ¿no? No sé, pero es tremendo. No sé, Irene, qué opinas. Pero bueno, la geopolítica tiene esto, ¿no? Nos depara sorpresas como esta. Pues fíjate, yo estaba escuchando a Diego, que lo has puesto muy bien, y me planteaba el sistema de Naciones Unidas, ¿no? Que no es algo que nos suelen explicar, es como una especie como de actor puntual que entra y sale en la vida política de los países según conviene o no conviene, y contra el que además ahora hay una campaña también desde la ultraderecha, ¿no? Con todo este ataque a la Agenda 2030 y demás, pero el sistema de Naciones Unidas no se puede desdeñar el valor que tiene y pues como estamos viendo, ¿no? En La Haya, cómo sirve también para hacer una lectura de las relaciones internacionales y de la arena internacional, y sin embargo tiene algunas fallas de su estructura, fallas, entendémonos, o sea, algunas disfuncionalidades de base y completamente deliberadas para frenar la capacidad real que tendría de ser un sistema
de transformación y de diálogo entre naciones y entre iguales, ¿no? Y un ejemplo es, por ejemplo, esta cuestión de la votación secreta para el Comité de Derechos Humanos. ¿En qué cabeza cabe que sea una votación secreta? Quizá en su momento pudo entenderse como un mecanismo para garantizar la autonomía de quienes votaban y su independencia. Pero en la realidad, ahora puede ser sobre la mesa, lo que ha servido es para mantener la impunidad y para que no podamos conocer qué han votado los estados que tenían capacidad para votar y que han decidido, de los dos modelos que hay sobre la mesa, elegir a Marruecos, que como explicaba muy bien Diego, en Marruecos y Sudáfrica, en realidad lo que simbolizaban, mucho más allá de la cuestión puntual de cada estado, era dos modelos de diplomacia y dos modelos de entender el ejercicio de los derechos humanos en la arena internacional. Estaba Sudáfrica, que es esa defensa de los derechos humanos basada en la política que está desplegando, por ejemplo, ahora con la cuestión de Palestina, o teníamos a Marruecos, que es lo que un diplomático saharaui llamaba ayer muy acertadamente la diplomacia transaccional, ¿no? O la diplomacia que se entiende simplemente como un terreno en el que negociar y en el que poner los intereses de unos sobre los otros, y en el cual Marruecos siempre se ha desempeñado muy bien, por lo que comenta Diego, porque es ese perrito guardián fronterizo que hace muy buen trabajo como filtro y como el perro guardián de las fronteras sur de nuestra y de las fronteras europeas. Y en definitiva, eso creo que es lo que se estaba votando realmente ayer en ese comité. Pero igual que vemos esto del Comité de Derechos Humanos, hay otras muchas cuestiones dentro del sistema de Naciones Unidas que son igualmente inexplicables y que deberían reformarse y que podrían reformarse, porque pareciera que en las Naciones Unidas no se puede reformar nada. Y las Naciones Unidas, como todo organismo internacional y toda organización, tiene mecanismos para replantearse y para poderse transformar. Otra cuestión sería, por ejemplo, el veto del Consejo de Seguridad, ¿no? Que hablamos mucho de ello, pero el que es bastante flagrante que a día de hoy sigamos manteniendo que eso tenga que ser así cuando llevamos cuántos años estudiando la posibilidad de que hay una reforma para modificar el sistema de vetos, que al final hace que sea absolutamente ineficaz cualquier mecanismo en ese terreno. ¿Cuál es el problema? Pues que si hubiéramos tenido un Comité de Derechos Humanos presidido por Sudáfrica en este momento un político, habría sido, creo, pues como comentaba antes Diego, una muy buena noticia, porque habría servido para sumar en este escenario, ¿no?, internacional, especialmente con el tema de Palestina. Pero teniendo a Marruecos, que es un poco como tener a Sauron cuidando la Tierra Media, lo que vamos a ver, sobre todo lo que más me preocupa a mí, es cómo va a redundar en los derechos humanos del pueblo saharaui. Porque hace muy poco celebrábamos el Fi-Sahara y estuvimos escuchando los testimonios horribles de la violencia, de los abusos, de la violencia sexual, por ejemplo, las activistas saharauis, todo eso de lo que Europa es bien sabedora, de lo que España es bien conocedora y ha dado la espalda a esa realidad. Ahora, además, con Marruecos, pues, y con cosas como el Qatar y el Morocco que hemos comentado, va a gozar de absoluta impunidad para poder seguir ejerciendo esa violencia directamente contra el pueblo saharaui. Así que ellas y ellos van a ser los primeros damnificados de esta decisión, pero no van a ser los únicos, ni mucho menos, claro. Aparte hay una cosa, no hay que olvidar que Sudáfrica viene de un montón de años de un apartheid, precisamente, que es una de las palabras a las cuales también se le acusa, ¿no?, de Israel contra el pueblo palestino. Pero hay una cosa que me ha llamado mucho, ¿no?, en estos equipos de decenas, centenares de abogados, que es precisamente, igual como pasó con la selección de rugby, que solamente era de blanco, y ahora vemos blancos y negros, también que si hay una cosa que destaca, que es también como que hay personas negras, hay personas blancas, y digamos que también es un mensaje al mundo, ¿no?, de que se pueden resolver las cosas, y uno precisamente de un conflicto, ¿no?, racial, en este caso, que creo que tuvo más o menos una salida digna, o digamos que ahora está muchísimo mejor de lo que estaba ahora. No quiere decir que no exista el racismo ya en Sudáfrica, pero evidentemente diplomáticamente había una mejora, y luego el papel que tuvo Mandela, que también se le ha reconocido, etcétera. Pero bueno, es un elemento que a mí me ha llamado bastante la atención, que bueno, yo creo que puede servir, ¿no?, de ejemplo, ¿no?, de que las cosas se pueden solucionar de otra manera, que no sea a bombazos o matando a gente. Bueno, vamos a la política nacional. Hay dos elementos principales que
de los cuales se han estado hablando. Uno, todo el tema de los pellets, que es como una vez más, ¿no? Es decir, más allá de la gravedad que pueda tener medioambiental, no creo que sea como lo del Prestige, ¿no? Es decir, digo el efecto, recordemos que eran creo que 60.000 toneladas de chapapote, ¿no? Pero lo que sí creo que en este caso son 27, 30 toneladas de microplásticos, ¿no? En forma de bolita, que otra vez han vuelto a contaminar las costas no solamente de Galicia, también de Cantabria y Asturias, pero lo que sí nos recuerda totalmente es a la gestión, ¿no? De esos hilillos de plastilina. Bueno, se han dicho bastantes cosas, se ha reaccionado tarde, igual que como en su momento con el Prestige, y luego ha habido un montón de mentiras, incluso mentiras para tapar las mentiras anteriores, incluso, bueno, la pasividad, por ejemplo, para elevar al nivel 2, después de que esto se ha hecho bola de nieve, pues han recapacitado, se le ha dado acceso con todas las dificultades a que tomara medidas el gobierno nacional, pero bueno, una vez más vemos que también esa presión hace moverse también al Partido Popular, y también ha habido acusaciones de los trabajadores de la televisión, de los medios públicos gallegos, de la manipulación que también se han hecho con este tema, algo que tampoco es nuevo. Pero bueno, no sé cuál es tu punto de vista, Diego, de todo lo que ha ocurrido, que a mí, bueno, por edad quizá, a ti evidentemente, Diego, no te pilló el tema del Prestige, no te acordarás, pero que fue una auténtica locura el movimiento de voluntarios que movió, y el cabreo que tenía la gente, no ya por la contaminación, sino por la gestión del PP. Y yo creo que también se está viendo en este caso que la gestión, más allá de que sea más o menos grave el asunto de los microplásticos de los pellets, pero que la gestión del PP, una vez más, es como un equilibrio de relato que a veces, bueno, digamos, no tiene ningún complejo en mentir, incluso en mentir para cubrir mentiras anteriores, pero que bueno, parece que ya todo el mundo más o menos sabe que ha sido un auténtico desastre, y ahora se están echando los trastos del PP al PSOE, del PSOE al PP, gobierno nacional, gobierno regional. Bueno, ¿cuál es tu punto de vista de todo esto que está ocurriendo? Sí, yo con este tema lo primero que me gustaría es reconocer y reivindicar la autoorganización de las vecinas y de los colectivos ecologistas para limpiar las playas y recoger los residuos que se han quedado, porque creo que una vez más lo que se demuestra es que solo el pueblo salva al pueblo, y que no podemos confiar en las estructuras institucionales cuando hay problemas de este tipo. Para mí, el accidente es una cuestión de una gestión ineficaz de la gobernanza neoliberal, que cada vez que hay una catástrofe ambiental responde de la misma manera, negándolo, intentando taparlo e intentando que las consecuencias negativas no aparezcan en los medios de comunicación, y que ya se ha dado muchas veces. Y también hay una cuestión: cuando sucede en el norte global nos echamos las manos a la cabeza, pero cuando sucede en el sur global, como lo que pasó en Perú con un barco de Repsol que destrozó y generó una catástrofe ecológica sin precedentes, creo que a los países occidentales no nos ha llegado tanta información. Luego, por otro lado, creo que el Partido Popular miente, tergiversa, manipula con total impunidad, y que no es algo nuevo, que lo ha hecho siempre, y lo ha hecho con el Prestige, lo ha hecho con la guerra de Irak, lo ha hecho con el 11M, y lo seguirá haciendo porque creo que es algo que va en su ADN y es idiosincrático del Partido Popular, que además salía, creo que era ayer o estos días, una noticia en El Salto en la que se decía que una semana después de que supiesen del vertido de pellets, se había regado de dinero público a los medios afines. Correlación no implica causalidad, pero evidentemente cuando el río suena, agua lleva, y cuando tú riegas de dinero público a estos medios, quizá estás pidiendo en contraparte o un silencio o otro tipo de cuestiones ahora que se acerca la campaña electoral. Entonces creo que lo mismo que con el Partido Socialista, nunca se puede tener ningún tipo de confianza con el Partido Popular, y que ahora mismo lo que tenemos que centrarnos es en parar o limitar las consecuencias de esta catástrofe ecológica, pero que es una catástrofe ecológica
que va mucho más allá, se engloba dentro de unas dinámicas mundiales de producción y de consumo que no pueden ser sostenidas y que o cambiamos el modelo productivo o este tipo de accidentes y de ecocidios van a seguir sucediendo. Hay una total dependencia sobre los plásticos. Creo que había datos de que este tipo de vertidos hay 160.000 toneladas al año. Hace poco también un barco perdió 2 contenedores en Dinamarca con creo que eran pellets o un contenido similar. Luego tenemos una total dependencia también del transporte marítimo y de los combustibles fósiles, que es imprescindible transformarlo porque no podemos seguir sosteniendo este modelo de transporte que es completamente contrario a la transición ecológica. Y luego con estas cuestiones siempre está el cómo pedir o cómo ejercer responsabilidades. ¿De quién es la culpa? ¿De la empresa que lleva los pellets? ¿De quien llevaba el carguero? Entonces aquí también hay una necesidad de establecer una serie de mecanismos internacionales que permitan juzgar a las grandes empresas a hacerse responsables de las consecuencias de sus actos. Y para mí esto pasa por bueno, primero, que haya una investigación y se establezca qué ha pasado, en qué condiciones fue y cómo sucedió todo esto, pero también por impulsar y defender un modelo de transición ecosocial que no ponga el beneficio de estas empresas o el beneficio económico en el centro, sino que nos ponga a las personas y que para mí podría resumirse en ecosocialismo o barbarie. Irene. Bueno, yo es que quería añadir a lo que me acuerdo con Diego, pero quería añadir que los planteemos en toda esta estrategia muy Partido Popular de primero silenciar, luego mentir, luego negar, y luego ya cuando la evidencia es innegable, entonces, y tú más, y le intento colocar al otro el marrón, y da lo mismo que sea un vertido de petróleo, que pellets, que cargarte 7.000 marcianos en una residencia de mayores durante una pandemia. El funcionamiento es siempre el mismo, pero plantearnos efectivamente qué papel han tenido los medios de comunicación, porque cuando ya esto ya era sabido, ¿no? Porque al final me recuerda también mucho a Nunca Más, cómo la ruptura del silencio mediático ha sido también la que ha servido para colocar el asunto en la agenda, ¿no? Porque el primer tiempo, cuando la gente lo estaba viendo allí en el terreno y estaban acudiendo a las primeras personas a ver qué ocurría y demás, no había información. Y de hecho, ayer mismo por la tarde me estuve repasando las tertulias de por la tarde en la tele en abierto, y todavía era sorprendente el nivel de manipulación en torno a lo que estaba ocurriendo. Me tragué una tertulia de Ana Rosa Quintana que decía, ya tengo mucho valor, que decía la pregunta: ¿comer microplásticos? ¿Es tóxico? Hombre, no sé yo. No sé si comerme una tarjeta de crédito al mes, como dicen que nos comemos, es bueno. A priori parece que no, sin ser yo experta en el asunto. Pero además, en cualquier caso, además, el único enfoque que se planteaba, además, era muy, pues eso, ¿me puedo yo seguir comiendo mi lubina? Nadie se planteaba si podía ser además una cuestión peligrosa a nivel medioambiental, de ecosistemas, etcétera, sino básicamente si nos teníamos que preocupar porque no íbamos a podernos comer pescadito fresco de la costa cantábrica y de la costa atlántica gallega en los próximos meses. Ese es uno de los tratamientos que vi. El otro que vi, cuando ya aparecía ayer en el programa este de Risto Mejide, era hablando con un representante de una autoridad portuaria o algo así de gallego, negando que fuera realmente nocivo o peligroso los pellets, porque no se podía comparar, por supuesto, con lo que había ocurrido con el Prestige, y bueno, bromeando con el asunto y diciendo que en realidad lo que pasaba era que como era el Partido Popular, estábamos atacándolo gratuitamente, porque en realidad pues no era tan grave, ¿no?
Y sin embargo, hoy leía en El Salto un artículo que no me acuerdo de la autoría, era una autoría colectiva, pero muy interesante, que hablaban sobre que efectivamente, y para sorpresa de nadie, lógicamente es contaminante y es peligroso el vertido de microplásticos, por supuesto para los organismos, para el ser humano y para los animales y los ecosistemas, pero además porque tiene una serie de procesos en su descomposición que hace que se multiplique su presencia y que afecte de forma muy diferente y sobre todo en platos muy diferentes, porque es muy complicado eliminarlo al agua, al aire, etcétera. Que además, en concreto, los microplásticos de este vertido hay de varios tipos, porque todavía están encontrando bolsas cerradas con pellets dentro que están flotando por el mar. Veremos qué ocurre con eso, pero que afectan al sistema endocrino, que afectan, que son venenosas. O sea que, por supuesto, no, si quedaba alguna duda, la lógica y la investigación de los ecologistas, también hay un informe de Ecologistas en Acción en este sentido, lo demuestra. Pero en cualquier caso, me parece muy grave que mediáticamente, en vez de estar hablando de eso, de depurando responsabilidades, viendo qué ha pasado y planteándonos todas estas cuestiones que estáis comentando, del comercio marítimo, del modelo capitalista de consumo de los plásticos y de todas estas cuestiones y las políticas medioambientales, el debate que se está llevando en los medios de comunicación dominantes sea bueno, si me va a afectar a mí o no, y si los microplásticos en realidad son tan malos como los pintan. Es muy peligroso, porque para mí eso es negacionismo climático como el que vemos en otras muchas escenarios y circunstancias. Y sobre todo, ese tipo de información genera que baje el nivel de alarma y que baje el nivel de concienciación, y que muchas personas que estén escuchando las tonterías de Ana Rosa ayer digan, bueno, pues no es para tanto, pues hay unos plastiquillos que ya que se han quedado en el mar, bueno, pues ya se recogerán, y pues no, es muy grave, y hay que concienciar y hay que ser alarmistas, porque el momento de crisis climática en el que estamos implica que seamos alarmistas, y es mejor alarmarse de más, desgraciadamente, sin querer ser yo colapsista, pero creo que lo merece, y que el Nunca Más fue tan hermoso, histórico, me refiero a como momento de movilización popular y de vinculación con la tierra, ¿no? Y con los movimientos medioambientales de aquella y tal, precisamente porque se consiguió de aquella crear una conciencia ecologista que muchas personas no teníamos en torno a un problema real, que fue gracias al activismo ecologista, a las miles de personas que se volcaron con el asunto, ya que pudimos romper el silencio mediático de Mariano Rajoy diciendo que eran hilillos de plastilina que flotaban en el mar, que era como él definió entonces el vertido del petrolero. Y creo que en este caso, como tú decías tú, Julián, es un espejo, hay muchas cosas muy parecidas, y también tenemos que empujar mucho porque no sea solamente la cuestión anecdótica de este tipo de microplásticos en este momento, sino que está ocurriendo y que ha fallado, y que insostenible es un sistema que permite que ahora mismo haya miles y miles y miles de peces de plástico flotando en nuestras costas, y no haya manera de haberle puesto coto antes. Sí. Bueno, si os parece, vamos con el último tema que ha protagonizado la política nacional, la partidista, de la actividad en el Parlamento, en el Congreso, que tiene para mucho. Bueno, recojo por aquí, había un tuit de Edu Nividia, fotoperiodista de Europa Press, que decía, ha sido persancheado, lo ha vuelto a hacer, refiriéndose a la suerte que ha tenido Pedro Sánchez, que ha caído de pie, y aquí hablaba de, por ejemplo, la votación surrealista en el Congreso. Junts se ausenta, hay como no sé, hay como negociaciones seguramente en la sombra de que Junts, por lo que sea, no ha votado y ha podido sacar adelante esos 10.000 millones, y de los 3 decretos, el más importante era o uno de los más importantes, porque dependía de esos 10.000 millones de la Unión Europea. El decreto del IVA queda en el aire por un empate, es decir, una equivocación, un casero que se marcaba Pisarello, que se equivocó. Bueno, el empate al final, bueno, se pudo solventar. Y luego lo que ha traído más cola y de lo que más se ha hablado ha sido de el voto negativo de Podemos contra, bueno, digamos, del subsidio de desempleo, que era el decreto que proponía Yolanda Díaz, pero que tenía, digamos, por ir al nudo gordiano,
había una propuesta de, digamos, de Nadia Calviño, que bueno, también sabemos de qué pie cojea, en el cual se hacía un recorte para, digamos, la cotización, el subsidio de los menores de 52 años. Ha habido mucho debate, se le ha criticado mucho a Podemos por parte de Sumar, y luego mediáticamente también ha habido bastante apuntada, bueno, como que no... Aquí siempre volvemos a un debate que ya lo vimos, que para mí no es blanco y negro todo, que muchas veces se quiere poner todo blanco y negro. Hubo un debate en el cual yo, por ejemplo, personalmente estaba en contra de la reforma laboral, como me parecía muy insuficiente, pero luego vimos los datos como realmente a nivel cuantitativo cualitativo, así que yo me tuve que recoger el sable y decir, bueno, pues es decir, como es un paso adelante, a lo mejor insuficiente, pero bueno, se avanza, ¿no? Es un retroceso. Hay muchas veces que hay cosas que no están bien, que no están mal, y era un poco el debate que había, ¿no? No sé cuál es el punto de vista, aquí hay dos elementos. Uno, este mismo debate de la enmienda a la totalidad o parcial, es decir, nos comemos el elefante entero y aunque haya algo que esté mal, lo de recorte. Y luego está la otra cuestión, que son las divisiones internas que ahora mismo hay en la izquierda, concretamente, bueno, pues esa separación de Podemos dentro de Sumar, de tener independencia y las tensiones que genera. Y no sé, bueno, Irene, ¿cómo lo has visto tú? Yo entiendo que cada uno lo ve de una manera diferente, pero que hay como muchos factores, ¿no? Que no es una cuestión unifactorial, sino que también está como esas tensiones que hay internas, pero luego el eterno debate de aceptamos esto que no está muy bien, pero hay otras medidas. Bueno, ahí hay todo un debate que no es la primera vez que se da. ¿Cuál es tu punto de vista? Pues fija, yo creo que aquí hay dos planos. Uno es el plano en sí concreto de esta política pública y en concreto del punto del Real Decreto por el cual Podemos votó que no, con sus 5 votos que fueron determinantes para bloquear ese Real Decreto, que era la modificación, la reducción de la base de cotización del subsidio para desempleados y desempleadas mayores de 52 años. Y luego está el otro plano, que es el plano del relato y de qué significa en el gobierno de coalición, ¿no?, actual. Y yendo a la cuestión de la política pública, bueno, mi opinión es que sí es un recorte. Y las cosas hay que llamarlas como son. No es ni una sobrecotización, ni es un recorte, efectivamente, de aplicarse ese Real Decreto, que tenía otras muchas cosas muy buenas, porque era un Real Decreto con otras medidas muy buenas. Podríamos discutir si es manera de aprobarlo, que eso es muy Perro Sánchez style, hacer estos decretos omnibus en el que te empaquetan 40 cosas. Luego encima, el otro que se aprobó se llama Real Decreto de Medidas por Ucrania y Oriente Medio y es un Real Decreto que tiene cosas como, por ejemplo, la cotización de los becarios. Yo no entiendo mucho ahí esto de hacer estos paquetes creo que a la larga son malos, es una mala forma de legislar, pero bueno, la venimos arrastrando de hace tiempo. Pero el hecho es, esa política en concreto, esa medida, ¿en un recorte? Yo considero que sí, y he leído a diferentes personas analizándolo y me quedo, pues, Carlos Sánchez Matos reconocía que era un recorte. Sí. De hecho, hay otros economistas que dicen que no. Yo creo que hay mucho eufemismo, pero que el hecho es que era un recorte. Ahora bien, era un recorte en el marco de un Real Decreto con otras muchas medidas que sí que eran positivas y que sí que eran una ventaja para las trabajadoras y los trabajadores. Eso por la parte de lo que se votaba o no se votaba. Luego está la cuestión del relato. Bueno, Podemos consideró legítimamente, puesto que ya no son parte del gobierno de coalición y tienen un papel diferente como partido en la oposición y en el grupo mixto, que podían apretar, que podían plantear una mejora de ese Real Decreto para evitar que se reduzca esa base de cotización, que además afecta a un colectivo especialmente vulnerable, y que además había margen para hacerlo porque no se ha votado, no se ha declarado la guerra a Alemania. Es un Real Decreto que se convalida para el 1 de junio. Claro. Hay tiempo todavía para cambiarlo y de hecho muy probablemente acaben pasando por el aro, porque los sindicatos también están de acuerdo con que no hay que tocar esa base de cotización. Entonces tampoco entiendo cuál era el drama. Ellos han jugado sus cartas y hay que entender que Podemos ya no es lo que era antes en el gobierno de coalición. Ahora tienen otro rol. Y igual que se sentaron con el PSOE y han conseguido que el tema de las moratorias con el tema de los desahucios se alargue hasta 2028, bueno, pues si se querían sentar a negociar,
para que esta medida no saliera de la manera en la que se quería plantear. Sí, por eso, sinceramente, no entiendo el nivel de agresividad con el que se ha salido mediáticamente desde muchos sectores a cargar contra Podemos, cuando la reforma laboral no la votó, por ejemplo, Bildu. A muchas personas nos pudo parecer mejor o peor, pero creo que ese nivel de agresividad tan bestia que están sufriendo las 5 diputadas de Podemos, yo no lo he visto en otras decisiones cuando nos hemos planteado, cuando hemos tenido debates parecidos, ¿no? ¿Se vota el mal menor o no? Encima un mal menor que era un paquetito, un regalito que había dejado en media Calviño antes de marcharse. Y además creo que con una dosis bastante alta de machismo, que eso me da bastante rabia, porque he escuchado varios análisis en los que, bueno, pareciera que todas estas decisiones que toman de forma soberana, y yo no veo la Secretaria General y el resto de diputadas, vienen planteadas desde los liderazgos invisibles de los ex altos líderes de Podemos, cuando, bueno, si que conozca bien sabe que eso no es así, pero que en cualquier caso me molesta que además haya de por medio es que se lo escuché ayer a Risto Mejía, se lo he leído ya a Nayat El Hachmi en El País. Me duele, ¿no? No es la primera vez, es algo que se va construyendo en la narrativa, ¿no? Como las chicas de Podemos, las mujeres políticas con autonomía que han decidido que eso es lo que tienen que hacer, y ese es su rol político ahora, pues se le puede y hay que respetarlo, y luego podemos debatir si te gusta o no, si estamos en el debate de los límites de lo posible y de lo no posible. En este caso, creo que es que además probablemente acabemos arrancando esa modificación del Real Decreto y tengamos una mejora para que esa securización no se vaya para atrás. Y si eso se ha conseguido, bueno, pues al final, misión cumplida. Otra cosa es la cuestión política, el debate, etcétera. Pero bueno, creo que hay que rebajar un poquito el nivel de violencia y de agresividad, porque así no se puede, con estos miembros va a ser muy complicado sacar adelante medidas progresistas en un escenario de negociación política, ¿no? En la que los diferentes grupos de la izquierda juegan diferentes papeles, y está bien, es lo que hay, ¿no? No sé. A mí me recordaba bastante, has puesto, yo he hablado también de la reforma laboral, pero había una, hablando también de Bildu, que era como bastante loable, que era el tema de la ley Mordaza, ¿no? Que al final incluso lo tiró para atrás porque evidentemente se había prometido que iba a salir, pero claro, había elementos importantes, como el tema, creo que eran las bolas de goma, había un elemento que decía, no, es decir, lo demás está bien, pero es que esto es importantísimo, tal, no sé. Entonces, claro, no salió, y al final yo digo, joder, es que tiene parte de razón, ¿no? Pero lo que tú dices, como esa violencia. Y luego hay otro punto, es decir, quiero meter 2 cosas antes de darte paso, que no ha comentado nada Irene. Una es esta que dice, son 2 tuits de Fernando Garea. Uno dice, el gobierno y el PSOE, que siempre alardean de transparencia, aún no han informado de los términos del acuerdo, que solo se conoce por Junts. Estamos hablando de por qué se ausentó, es decir, por qué no votó Junts. Y luego el otro, una lectura diferente a la de la mayoría de los medios, dice, Podemos tumba el decreto de Yolanda Díaz sobre el subsidio de paro, que recordaba algunos supuestos. Revés político para la vicepresidenta, que tendría que rehacer el decreto con la exigencia de Podemos. Primera victoria política de Podemos frente a su parecer. Como otro punto de vista, es decir, bueno, primero para ponerse en valor como grupo independiente, y luego eso, que cabe la posibilidad de decir, bueno, no dramaticemos, se puede negociar y votamos a favor cuando se mejore este recorte. Pero bueno, al final ha habido como bastante agresividad, bastante polémica con el asunto. No sé cuál es tu punto de vista de todo esto, Diego. Sí, a ver, yo antes de hacer la valoración, creo que también es importante ser consciente de que esta situación va a ser así durante toda la legislatura. Al final, desde el 23 de julio, que fueron las elecciones, tú tienes una aritmética parlamentaria que es una mayoría de derechas, y en cambio construyes o conformas un gobierno progresista. Cuando tú quieres apoyar o aprobar medidas sociales con una mayoría de derechas en el Parlamento, eso dificulta mucho también que se llegue a acuerdos. Y no podemos olvidar que estos decretos también están condicionados a las ayudas Next Generation, que al final, para mí, es un poco la misma condicionalidad que hubo en 2015, pero con otro sabor, por decirlo de alguna manera. Cuando tú estás condicionando el recibir unos fondos
a realizar una serie de recortes, tú lo que estás haciendo es prevalecer o dar más importancia a que estos fondos puedan ir a empresas como Telefónica, Mercedes-Benz, SEAT, que son las que más lo reciben. De hecho, estaba leyendo esta mañana un dato que las 100 empresas que más fondos Next Generation reciben se llevan el 77% del total, y son empresas que, con la justificación de la transición ecológica, de los criterios de sostenibilidad, etcétera, etcétera, no están haciendo prácticamente ningún cambio, sino que están recibiendo fondos públicos para seguir aumentando sus beneficios privados. Y creo que eso es, pues, también una receta de Nadia Calviño y de este neoliberalismo progresista, o neoliberalismo de rostro amable, que lo pinta bonito social, pero que realmente sigue siendo la misma receta que se aplicó con la anterior crisis. Y sobre el decreto en el que Podemos votó en contra, creo que efectivamente estoy de acuerdo con que se da un recorte en los parados de más de 52 años, y que eso se puede edulcorar o enmascarar con diferentes discursos, pero que el recorte está, y lo honesto también es reconocerlo. Pero creo que también la situación hubiese sido diferente si Podemos hubiese estado en el gobierno. Creo que fuimos muchas las que defendimos hace tiempo también que entrar en un gobierno de coalición con el Partido Socialista te hacía asumir una serie de contradicciones que limitaban también el alcance de las políticas radicales y de las políticas de transformación, y que seguramente si Podemos hubiese estado dentro del gobierno hubiesen aceptado este decreto y hubiese sido promocionado como una medida histórica, porque en este sentido no podemos olvidar tampoco que Podemos votó a favor de los presupuestos más militaristas de la historia, y que en este sentido evidentemente hay una diferencia en el contexto sociopolítico, pero que creo que también es justo plantearlo. O sea, creo que es justo y legítimo que Podemos se desmarque de votar a favor de este decreto, pero que también es justo plantear que probablemente si hubiese estado dentro del gobierno, la posición en el voto y la posición discursiva hubiese sido también bastante diferente. Y creo que lo que pasa en definitiva es que este gobierno este gobierno es el triunfo de estas políticas de concertación que buscan, pues, como hoy lo que salía del salario mínimo, de que se va a subir finalmente al 5% tras la negativa a negociar de la patronal. Pues creo que hay en determinadas cuestiones que la concertación entre clases no debería existir, y cuando la patronal se niega a subir el salario mínimo, pero tú en tu programa electoral lo tienes en 1.200, te guste o no, se va a subir a 1.200. Creo que hay cuestiones como los salarios de las clases populares con los que no se debería negociar con quienes además tienen una cantidad de beneficios importante. Y para mí no está tanto en cómo sumar o cómo desde el Partido Socialista se ha atacado a Podemos, porque creo que es falaz el argumento de que Podemos ha votado con el PP y con Vox. Creo que puedes votar con la derecha por razones completamente opuestas, y que se puede argumentar, y que han hecho uso de este frente antifascista de vota antifascista, vota socialdemócrata, para evitar males mayores, cuando, como decía antes, han aprobado un pacto migratorio que Meloni en Italia se está frotando las manos porque está contentísima. Entonces creo que también hay una falta de autocrítica por parte de Podemos de lo que fue el anterior ciclo político y la participación en el gobierno, que en cierto modo ha hecho que sumarse en valentón en este proceso de neoprogresismo y en este proceso de concertación social que tenemos ahora mismo, y que para mí realmente no es capaz ni de derogar la ley Mordaza, como decía Julián. Para mí, incluso viendo los datos, creo que la reforma laboral debería haber ido un poco más allá, y que estamos eso, en los límites de lo posible, siempre estamos entre lo urgente y lo necesario, pero creo que todas estas cuestiones, cuando tú vendes estos pequeños avances como avances históricos, el problema no es, o sea, creo que hay que celebrar los avances y hay que celebrar cualquier progreso social porque cuesta mucho conseguirlo y muy poco perderlo, pero al mismo tiempo hay avances mínimos que lo que te impiden es seguir caminando durante 10, 15 años. Y creo que eso, pues, ha pasado a nivel de políticas sociales
durante la última legislatura, pero ha pasado también a nivel europeo con diferentes informes que buscan poner límites a... Es que ahora mismo no recuerdo el nombre. El Binding Treaty, o sea, el tratado vinculante, que es para intentar poner una responsabilidad social en las empresas, en el respeto a los derechos humanos, que son avances, pero que con esos avances tú lo que limitas es que pueda haber reformas que realmente sean muy difíciles de cambiar más adelante. Y creo que nos estamos conformando con la política del mal menor y que eso es un problema, porque creo que genera frustración dentro de los sectores populares. Creo que ahora hay mucha gente como que ha perdido también, en cierto modo, la esperanza de cambio, porque ve que... Y creo que hay una cuestión, y es que se ha criticado al gobierno de coalición muchas veces por hacer políticas que haría la derecha, que son políticas neoliberales, pero con un rostro un poco más amable. Entonces creo que por eso hay que radicalizar el discurso, hay que tensar un poco más la cuerda, y que eso se puede hacer o bien estando en la oposición o desde mi punto de vista lo fundamental ahora mismo es estar en la calle, reconstruir los tejidos sociales que se han ido perdiendo y así pues plantar cara ante una organización como es Sumar, que estamos viendo que está teniendo un proceso de moderación discursiva y política en el que tampoco hay grandes diferencias económicas con el Partido Socialista. Bueno, está bastante de acuerdo con lo que decía. También veía a Irene que estaba asintiendo, porque es verdad que en la legislatura anterior se comió unos sapos tremendos y no se alardeaba. Es decir, que al final eso también creo que pasa un poco en Sumar, y ahora le da esa capacidad de ser más crítico, pero creo que ha sido un poco cínico también, porque creo que Podemos también lo ha vendido como no, nunca votaremos en contra de los recortes. Bueno, antes te las has tenido que comer. Yo creo que también el estar dentro de un gobierno, como tú decías, es clave, y creo que también ha sido un poco cínico el ataque o esa exageración de no, votáis lo mismo que PP y que vos sois lo mismo. Es como... Sí, eso lo hace el PP y el PSOE, no me seáis tan cuñados, así como, no, por ahí no es. Pero bueno, en todo caso creo que no todo es blanco y negro. Creo que ha habido como mucha exageración por las dos partes, pero en todo caso creo que también es clave lo que tú dices, es intentar fortalecer ese afuera que presione, como hemos estado hablando a nivel internacional, la presión de fuera para movilizarnos ya institucionalmente, que es importante, ¿no?, de presionar, pero evidentemente más importante aún es el por fuera, y que la sociedad esté concienciada para movilizar y presionar que se hagan políticas para las mayorías y no para las minorías, como estamos acostumbrados por décadas en este país. Así que nada, con esto terminamos. Yo sí que, como estamos a principios de año, antes de despedirme, me gustaría que pidierais un deseo para el 2024. ¿Qué os gustaría que ocurriera este año más que en lo personal? Me refiero en lo política nacional, política internacional. Es decir, ¿qué os gustaría que ocurriese este año, Irene? Pues es que la respuesta es evidente. Tengo muchos microdeseos, pero el gran deseo pasa por Palestina. Exacto, pues eso. Iba a decir alto el fuego, me parece que es ser poco ambiciosa, y estamos poniéndonos en plano del deseo. Sí, deseo. Pues es que si digo lo que deseo, me voy a la Audiencia Nacional. Así que... Bueno, que se haga... entiendo que quieres ir, no solamente que haya un cese al fuego, sino también que se haga justicia, ¿no? ¿no? Justicia. Vale. Eso es, justicia. por ponerlo bonito y democrático. Diego. Bueno, pues en estas cosas siempre se me da fatal. Estaba pensando también en Palestina, pero como lo ha dicho Irene, pues yo creo que voy a decir que seamos capaces de frenar en las calles y en cualquiera de las formas en las que sea necesario este crecimiento del neoliberalismo autoritario y de las nuevas derechas radicales en 2024. Sí, aparte a nivel nacional e internacional están súper organizados. Aquí hacemos bastante pedagogía de eso, y o nos ponemos las pilas o nos comen, aparte por las patas. Así que bueno, muchísimas gracias, Irene y Diego, que se estrenaba hoy. Yo te pongo matrícula de honor. Espero que no sea la última vez que nos acompañe. Así que bueno,
te ponemos ya la etiqueta de colaborador de Pandemia Digital y bueno, espero que no sea la última. Y lo dicho, desearos feliz 2024 en lo personal y bueno, en lo general también a la gente que nos vea, y que eso depende mucho de los deseos de Diego y luego a nivel internacional entiendo también que el anhelo es compartido, ¿no? con lo de Palestina. Así que bueno, lo dicho, gracias por estar aquí, por compartir vuestras reflexiones y feliz 2024. Vamos a por el 24. Venga. Igualmente, muchas gracias a vosotras. Un abrazo. Chao, chao, un besito. Chao. Chao. Bueno, pues nada, ahí teníamos a Irene y a Diego, que se estrenaba hoy. La verdad que muy bien, joven, pero ¿cómo era? Jazz, joven, aunque sobradamente preparado, ¿no? Era un anuncio, bueno, de mi época, hace muchos años. Bueno, me despido, aprovecho para despedirme, como hacemos después de cada repaso de la semana, de la gente que nos ven diferido en Canal Red, que bueno, se puede ver los sábados a partir de las 10 de la noche en el canal de YouTube de Canal Red, pero digamos que emitimos en directo los viernes a partir, bueno, normalmente de las 11, ahora de la 1, así que aprovecho para despedirme la gente que nos veis en diferido en Canal Red, y como siempre, bueno, pues desear un buen fin de semana, y también recordaros que si os gusta nuestro contenido, que nos podéis seguir en directo pues de lunes a jueves a partir de las 7 y los viernes a partir de las 11 normalmente. Ahora, al estar en Argentina, vamos con 2 horas de retraso, pero el horario normal es a las 11, así que lo dicho, podéis vernos en Twitch en directo o seguir todos nuestros contenidos en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, etc. Así que nada, lo dicho, nos vemos en las redes y también nos vemos en los bares. Así que nada, chao, chao, hasta luego. Yo me voy a quedar aquí un ratito más con la gente de Twitch. Chao, chao. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.